Ayer por la noche nos acostamos con la noticia de que el partido de Santiago Abascal da por rotos sus gobiernos autonómicos con el Partido Popular. Así de claro, como lo escucháis. ¿En qué se concreta eso? Todavía no lo sabemos y algunos somos un poco escépticos respecto a la posibilidad de que de verdad vayan a dejar de cobrar los jugosos sueldos que el partido de Feijóo, que el PP, supuestamente moderado, les sirvió en bandeja de plata a la extrema derecha. Una anomalía democrática que en otros países como Francia no ocurre. Pero bueno, todavía está por ver si se salen del gobierno, si los gobiernos van a romperse de verdad, pero lo que sí está fuera de dudas es que esta es la mayor crisis que se ha vivido de gobernabilidad dentro de las coaliciones entre PP y Vox que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Manda narices, llevo diciendo yo estas horas desde que me enteré ayer hasta ahora y seguramente lo compartís conmigo, manda narices que haya tenido que ser el partido de extrema derecha el que rompa los gobiernos con el Partido Popular y no viceversa, no que fuese el Partido Popular supuestamente y autodenominado moderado del señor Feijóo el que no rompiese previamente los pactos con una extrema derecha que ya ves que lo que pasa si te juntas con ella, que al final nada es fiable. Antes de ver las noticias, de ver las cosas que ha dicho Vox, de ver cuáles son las declaraciones y las posibilidades que se abren, porque vais a alucinar con las cositas que se están diciendo, y todo por mantener una posición racista, porque si vuestra pregunta es ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, porque Vox quiere mantener una posición racista hasta el final y el Partido Popular dice, hombre, tampoco seamos tan racistas, un poquito vale. Bueno, enseguida lo vemos, pero antes de esto me gustaría deciros, acordaos ahora mismo, y a lo largo de todo este vídeo, todas las veces que se ha dicho desde la derecha, desde la extrema derecha y desde todo el tertulianismo patrio más conservador, como el gobierno de coalición progresista era un gobierno Frankenstein, era una cosa inestable, era una cosa que iba a durar 2 días. Esto lo llevan diciendo desde el año 2019 y lo siguen repitiendo ahora en 2024. Ya veis que los argumentos no cambian demasiado, pero fijaos en el contraste, que al mismo tiempo que dicen eso, los gobiernos que siempre tambalean, que se caen, que hay repetición electoral, como ocurrió en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, y ahora, a ver qué pasa con estos gobiernos en minoría que va a haber del Partido Popular si sale Vox, pues siempre son los de la derecha y de la extrema derecha. Fijaos por dónde, ¿eh? Esa acusación de gobierno Frankenstein que le hacen siempre a la izquierda, y al final pues aprobó todos sus presupuestos, leyes, etcétera. Y ahora resulta que son sus gobiernos los que son inestables. Bueno, vamos a las noticias, vamos a ver concretamente qué es lo que ha dicho el partido de Santiago Abascal y vamos a ver qué está proponiendo el Partido Popular. Vox da por roto los gobiernos autonómicos tras aceptar el PP la acogida de 347 menores migrantes. O sea, todo este asunto tiene que ver con que Vox pues, llevan su posición de ser racistas a un extremo máximo y dicen que estos no son menores migrantes, que son menas, que son delincuentes, es decir, lo de siempre, lo de asociar delincuencia con inmigración e intentar deshumanizar a chavales que no tienen ni padre ni madre, que están absolutamente solos y que, insisto, son menores de edad. Pero ellos los deshumanizan y los utilizan como para agitar el miedo, para decir, te van a robar, sí. Bueno, ya sabéis, el discurso típico racista de Vox. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular resulta que desbloquea un reparto voluntario de 347 menores y aplaza la decisión sobre hacerlo obligatorio. Es decir, Canarias ahora mismo, que por cierto, gobierna Coalición Canaria y gobierna el Partido Popular en coalición, a pesar de que ganó el Partido Socialista, gobiernan ellos dos en coalición, tiene un problema porque sus instalaciones para resguardar a menores migrantes no acompañados están absolutamente desbordadas. Entonces han dicho, vamos a activar un mecanismo de solidaridad para poder repartir a todos estos menores que no tienen padres ni madres y necesitan tutelaje del Estado por toda España, en un ejercicio de solidaridad. Se lo han pedido al resto de varones del Partido Popular que gobiernan muchas comunidades autónomas. Bueno, pues resulta que se han puesto un poco de perfil los varones del Partido Popular. Y al final, después de mucho remolonear, y Feijóo ponerse también un poco de perfil, han aceptado un reparto voluntario de 347, cuando lo que necesitaría Canarias es sacar, trasladar a más de 2.000 menores para aliviar un poco la situación y poder atender bien a los que ya tienen ahí. Esto, insisto, es una petición del gobierno de Canarias, que no es un gobierno rojo peligroso, es un gobierno del Partido Popular con Coalición Canaria. Necesitarían sacar a 2.000 menores para aliviar un poco la situación. Bueno, van a, de momento, trasladar a 347 y de manera voluntaria por el resto de comunidades autónomas. Es decir, que se pueden negar. Y eso es lo que ha aceptado el Partido Popular, que es una cosa bastante timorata, una cosa bastante light. Mucho menos de lo que necesitaría Canarias. Bueno, pues resulta que simplemente por aceptar esto, que son migajas, Vox ha sacado el siguiente comunicado. Aquí lo ha compartido Juan Malamed, periodista del Mundo. Vox da por rotos los pactos con el Partido Popular y convoca un comité ejecutivo nacional. Y ha compartido una carta a Vox
Dice, Vox acusa a Feijóo de obligar a sus varones a aceptar 400 menas, lo de siempre, hablar de menas, para intentar deshumanizarlos, de relacionarlos con delincuencia, con cosas malas, y no decir que son niños no acompañados, pero bueno, y romper los pactos de gobierno regionales por su obsesión de arrodillarse ante Sánchez. Romper pactos de gobiernos regionales. Son 5 gobiernos autonómicos en toda España que dependen de los votos de la extrema derecha. 5 gobiernos que dependen de los votos de los de Santiago Abascal. ¿Qué va a pasar con esos gobiernos? Bueno, aquí hay distintas teorías. Está la teoría de que están muy bien agarrados a su poltrona, muchas de ellas, esas poltronas, con subidas de sueldo bastante interesantes para esas personas que tampoco tenían demasiado oficio ni beneficio fuera de política. Recuerdo ahora, no sé, a García Gallardo, que fue uno de los primeros... No, fue el primero, qué narices. Fue el primero que entró en un gobierno autonómico, el de Castilla y León concretamente. Bueno, ¿qué van a hacer todos esos? ¿De verdad se van a despegar? ¿Van a levantar sus acomodadas posaderas de los sillones que Feijóo les regaló metiendo a la extrema derecha en todos los gobiernos autonómicos que pudo? Me cuesta pensarlo de verdad. Que Vox se vaya a atrever a tanto. Sobre todo porque el chiringuito es el chiringuito. Que sabemos que de boquilla lo critican mucho, pero después son los que más lo disfrutan. Bueno, vamos a ver la explicación que hacen en la hora de la 1. Vamos a... que van a desgranar este documento que os he enseñado antes de Vox para que entendamos un poquito más por qué se queja Vox y cuáles son las amenazas que pone encima de la mesa y sobre todo después qué va a hacer el Partido Popular. ¿Se va a mantener firme? ¿Va a decirles, venga, si queréis irse? ¿O les va a expulsar ellos mismos si no aceptan por parte de Vox salirse de los gobiernos? Porque ahora el Partido Popular tendría un argumento perfecto para echar a estos parásitos de las instituciones, que en principio querían acabar con ellas, con las autonomías, bueno, pues para sacarlos y decir, bueno, lo saco en función de esto que habéis dicho, que dais por rotos los gobiernos, pues fuera. ¿Se atreverán? No lo sé. Pero yo os tengo que confesar, y seguramente muchos aquí también, estamos comiendo palomitas. Estamos en el cine. Y para que digan después, la inestabilidad de la izquierda. Pues atención a esto. Y además por simplemente intentar ser los más racistas de las instituciones. O sea, ni siquiera por cosas realmente importantes. Que tú me dices, rompo el gobierno, pues yo qué sé, por aprobar una ley de la vivienda que de verdad sea funcional para que la gente pueda emancipar. Bueno, no. Por ser el más racista del mundo. Vamos a escuchar esto. Y hasta ahora están en riesgo los pactos entre el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas después de que el PP rubricara ayer, las comunidades del Partido Popular rubricaran ayer el reparto de esos poco más de 300, casi 400 migrantes menores no acompañados. A última hora de la noche se publicaba por parte de Vox este comunicado en el que se dice que es el señor Núñez Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición PP y Vox. A esta hora tenemos este comunicado en el que se dice también que los consejeros del PP han votado porque Feijóo se lo ha ordenado dentro de su debilidad y afán por arrodillarse ante Sánchez. Esa frase es interesante porque ahí Vox, fijaos, por intentar leer un poco por debajo de las líneas, por fuera de las líneas, están diciendo que los varones, es decir, los diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular con los que ellos gobiernan, han votado a aceptar ese reparto voluntario de migrantes simplemente porque Feijóo se lo ha ordenado. Es decir, de alguna manera están exculpando a los presidentes autonómicos y eso también me da a mí la sensación que igual dicen, bueno, no sé si nos queremos salir de los gobiernos, porque vosotros sois buenos, presidentes autonómicos con los que gobernamos. Se lo pueden decir a Mazón en Comunitat Valenciana, se lo pueden decir a Mañueco. Pero el malo es Feijóo, que es el que os ha obligado. Y si vosotros lo habéis hecho es porque os han obligado. El malvado Feijóo que quiere arrodillarse frente a Sánchez. Viven literalmente en una realidad alternativa. Tienes que vivir en una realidad alternativa para decir que Feijóo, con las barbaridades que dice y con las barbaridades que permite en su partido, es alguien que se arrodilla frente a Sánchez. Pero bueno, es la realidad alternativa de la extrema derecha que piensa que vivimos en un estado de sitio en el que los migrantes nos van destrozando el país día tras día y en el que Feijóo es socialista. Bueno, pues enhorabuena con vuestra realidad alternativa, espero que la disfrutéis mucho. Esto pese a que hasta ayer los presidentes autonómicos del PP se habían comprometido con Vox, aseguran, a rechazar el reparto. Este es el comunicado que tenemos a esta hora. En riesgo, por lo tanto, los 5 gobiernos autonómicos en los que están PP y Vox, que vamos a recordarles cuáles son a esta hora, según lo que ya lo habíamos avanzado estos días. Estos son los 5 gobiernos en los que hay consejeros de Vox: Extremadura, Castilla y León, Aragón, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Y en las Islas Baleares lo que hace Vox es apoyo externo desde el Parlamento, pero tienen, por ejemplo, la presidencia del Parlamento Balear.
tiene la presidencia, que por cierto es aquel tipejo que arrancó la fotografía de Aurora Picornell, de una fusilada por el franquismo, y la arrancó de cuajo de la manera más infame posible. Por cierto, el Partido Socialista le ofreció los votos al Partido Popular para sacar a ese tipejo del frente del Parlamento Balear y poner a un presidente, no del PSOE, sino del PP, pero con tal de que no estuviese un fascista declarado como el que estaba ahí al frente. Bueno, el PP mira hacia otro lado, no aceptó, a ver si ahora, no sé, le pica un poco el gusanillo de ser mínimamente demócrata o antifascista, que lo digo mucho esta semana, después sobre todo de las elecciones en Francia, que se puede ser de derechas y ser antifascista. Es algo que en la derecha de este país, por desgracia, pues no les acaba de entrar en la cabeza. Pero estos son los pactos que tiene ahora mismo Vox. Esto es lo que está en juego. El gobierno de Castilla y León, que fue el primero que se formó con la extrema derecha dentro, después de venir Feijóo a sustituir a Pablo Casado, después de que se lo cargase Ayuso, Feijóo repitiendo muchas veces somos moderados, traemos la moderación, los pactos de Estado, etcétera, etcétera. Lo primero, zas. Un pacto, no un pacto, sino meter dentro del gobierno a la extrema derecha en Castilla y León. Y después de estas últimas elecciones del 28 de mayo de 2023, que fueron las elecciones autonómicas y municipales, pues Vox entró a gobernar con el Partido Popular en más de 140 municipios, donde muchos de ellos había ganado el Partido Socialista como primera opción, pero sumaban más PP y Vox. Eso lo digo por ese mantra que repite tantas veces de manera mediocre Feijóo, diciendo que gobierne la lista más votada. Y además fue en estas comunidades autónomas que también empezaron a gobernar. Empezaron a gobernar en Aragón, empezaron a gobernar en Murcia, en Comunitat Valenciana, en las Illes Balears y también en Extremadura, que recordad el ridículo extremo de María Guardiola, que es la líder del Partido Popular allí, que por cierto en Extremadura también ganó el Partido Socialista, pero sumaba suficiente PP más Vox para que no gobernase el Partido Socialista. Bueno, María Guardiola salió, dijo que jamás gobernarían con quienes eran machistas, que negaban la violencia de género, que negaban el cambio climático y sobre todo, y esta última es importante, que eran abiertamente racistas. Bueno, pues se tragó aquellas palabras. ¿Por qué? Porque desde Génova le llamaron y le dijeron tú tienes que gobernar con Vox y te vas a aguantar, porque es lo que te toca. Y ella se tragó sus propias palabras diciendo que jamás gobernaría con ellos, acabó gobernando con ellos, les dio una consejería en el gobierno de Extremadura y ahora es uno de los principales territorios, según las informaciones que he ido leyendo, en los que este acuerdo con Vox podría saltar por los aires. Después de apenas un año de pacto. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues, insisto, yo me mantengo escéptico, pero vamos a ir siguiéndolo y vamos a ver ahora unas cuantas claves más de cosas que han dicho los varones del Partido Popular, diciendo que ya tienen gobiernos alternativos por si Vox se va o por si los echan. Pero también me cuesta bastante, insisto, pensar en que van a renunciar a esta poltrona. Aquí puse yo un tuit cuando me enteré ayer por la noche. Pues se manda narices, lo que os decía al principio, que tenga que ser Vox quien rompa con el Partido Popular y no al revés, que no sean los moderados quienes rompen con la extrema derecha porque no quieren tener nada que ver. Pues no, es la extrema derecha que rompe con los moderados por no ser tan de extrema derecha como les habían prometido que iban a ser, que ese es el auténtico drama. Y después digo que me cuesta creer que vayan a abandonar sus bien pagadas poltronas que les ha regalado Feijóo con tal de defender su postura racista. Aunque si no lo hacen, que esto es la clave, y ahora vamos a ver esto, esta rotura de pactos habrá sido un bluff y esta escenificación habrá sido una farsa, sobre todo para sus militantes que ahora, pues no sé, igual están un poco enardecidos y llenos de orgullo. Por fin le hemos plantado cara al Partido Popular que se ha amilanado frente a los malvados socialistas comunistas. Bueno, en fin, ¿sabes lo que hay aquí? Y lo voy a decir ya, llevamos ya un ratillo de vídeo, lo voy a decir ya de qué va esto. Esto va de Vox teniendo miedo. ¿Lo sabéis? ¿Por qué tiene miedo Vox? Vox tiene miedo por lo que tiene miedo toda la derecha siempre que le aparece algo a su lado. Es decir, el Partido Popular tuvo miedo cuando le apareció Vox al lado. Todas las encuestas decían que una parte importante de ese electorado de extrema derecha que estaba dentro del Partido Popular ahora se iba a desgajar y se lo iba a llevar Santiago Abascal. Y entonces Vox de repente el Partido Popular endurece su discurso y asume algunos postulados del partido de extrema derecha que tiene a su derecha, en este caso Vox. Por eso, el otro día escuchábamos a Miguel Tellado, de manera infame, decir que lo que había que hacer contra los cayucos e inmigrantes era sacar a la Armada, a pesar de que incluso el jefe del Estado Mayor de la Armada ya dijo hace unos años que en el caso de que un buque de la Armada se encontrase con un cayuco, tenía la obligación, más bien, por ley marítima, de rescatarlos y ofrecerles, y al fin y al cabo cumplir un derecho humano básico. Pero bueno, asumieron ese postulado. Pues ahora a Vox, que estaba tranquilo, estirando siempre hacia la extrema derecha al Partido Popular, le ha ocurrido lo mismo. Le ha ocurrido lo mismo. ¿Por qué? Porque ha aparecido el partido de Alvise Pérez. Ese es el
Eso es lo fundamental, eso es lo que está pasando. Y entonces Alvise Pérez lo que hace es disparar contra todo el mundo y decir Santiago Abascal es un vendido porque ha pactado con el Partido Popular en todos los sitios y al mismo tiempo el Partido Popular está sometido a los designios de Sánchez, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese electorado de extrema derecha que ya le habían robado al Partido Popular y que ahora estaba en Vox, cabe la posibilidad de que también se lo roben a Vox y se vaya a Alvise. De hecho, ya pasó. En las últimas elecciones europeas, Alvise sacó 800.000 votos. Poca broma. 3 eurodiputados, 800.000 votos, y seguramente en unas generales sacaría más de 800.000 votos. ¿Y de dónde creéis que salen esos 800.000 votos? No son nuevos, ni son generación espontánea, ni son votos que antes estaban en otro sitio. Una parte pueden ser de abstención, de acuerdo, no tantos. Pero una parte muy importante son de partidos que tenían ideas bastante similares. O sea, si tú escuchas el discurso de Alvise, también contra la inmigración, que España se está convirtiendo en un Estado islámico, tonterías de este estilo. Esas ideas, ¿quién las compra? Pues alguien que ya las había comprado antes, pero que se ha radicalizado y va todavía más allá. Ese electorado está en Vox. Ahora, de momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si Vox da la sensación de que son simplemente serviles al Partido Popular y que están ahí por la poltrona, etcétera, etcétera, pues es posible, o por lo menos se lo pone bastante más fácil a Alvise, que atacando a Vox le quite esos votos. Claro, a Alvise le va a costar más porque va a decir, ay no, porque pactáis con el PP, le dirán Vox. No, hemos roto los gobiernos con el Partido Popular. Claro, a Alvise le costará más robarle los votos porque ya no son ese status quo tal que gobiernan, sino que se han salido. Tiene que ver con eso, con el miedo. Lo que pasa es que yo creo que no están calibrando del todo bien su disparo. Porque dentro de Vox, bueno, ya sabéis que Vox ahora en la interna tampoco es que esté en lo mejor del mundo. Ahora vamos a ver los tweets que han puesto en las últimas horas Vox, porque también son bastante ilustrativos. Pero antes de eso, la interna de Vox no está bien. O sea, cómo se llevan entre ellos no está bien. Ya sabéis que salió Macarena Olona, salió Espinosa Los Monteros, Ortega Smith estaba en clara disputa con Santiago Abascal hasta el punto de que quería disputarle la presidencia de Vox. Lo publicó Libertad Digital, el medio de Federico Jiménez Los Santos, no santo de mi devoción, pero algo más sobre extrema derecha sabe que yo eso, y que nosotros seguramente os lo aseguro, aunque sea simplemente por el roce, que dejó de hacer el cariño porque no se lleva demasiado bien con Vox ahora mismo, Federico Jiménez Los Santos, pero bueno. Y lo que hizo Santiago Abascal fue adelantar el congreso que tenía Vox para así eliminar cualquier posibilidad y riesgo para él de que le moviesen la silla. Entonces volvió a reelegirse a sí mismo como presidente de Vox después de 10 años ya siéndolo. Bueno, pues renovó temporada el tipo porque tenía miedo de que efectivamente pues le moviesen el sitio y dejase de tener ese tan bien pagado chiringuito, del que por cierto después nos hemos enterado que aparte de cobrar lo que cobra como diputado y como representante público, también tenía una asignación extra por parte de su privada, por parte de su propio partido, que le daba un extra de más de 50.000 euros cada año. Aparte de lo que ya cobra en las instituciones. O sea que se planta, acepta una suma, lo que cobra las instituciones y lo que cobra por su partido, de las donaciones que dan sus miembros, que en principio están ahí para acabar con chiringuitos y demás, y no se dan cuenta que están contribuyendo al chiringuito definitivo, pues cobraba algo más. Y claro, frente a la posibilidad de perder eso y una jornada laboral bastante buena, porque el señor empieza un pleno a las 9 y se presenta a las 11, pues hizo lo que hizo, fue volver a hacer rápido un congreso para reelegirse a sí mismo. Y además, esto lo sumas a que en las últimas elecciones generales perdieron 19 escaños y 700.000 votos. Es decir, que están bastante tocados. Se quedaron en 33 diputados y están bastante tocados. Tienen que hacer cosas, están un poco desesperados. Y la cosa que os decía, por la que yo considero que están siendo un poco torpes, es porque no sé si están valorando del todo bien cuál va a ser el impacto entre sus cargos medios. Entre todos estos asesores o gente que tiene contratados los consejeros y demás, son muchas bocas a las que alimentar por parte de la extrema derecha, que ya daban por hecho que tenían ese trabajo asegurado durante un buen tiempo más y que ahora de repente les van a decir que a la calle, por ser los más racistas del barrio, porque el PP no es suficiente racista como nosotros, entonces nos vamos porque no son suficientes racistas y se van a quedar con una mano delante y otra detrás. Permitidme que lo dude. Permitidme que lo dude. No lo sé, ya os digo, el miedo por Alvise es bastante potente, pero en primera instancia permitidme que lo dude. Vamos a ver qué es lo que han publicado estas últimas horas en Vox. Vox dice, Pepa Millán, que es la portavoz en el Congreso, no rompe quien constata el incumplimiento, sino el que incumple lo pactado. Está diciendo que aquí que rompe es el Partido Popular. Nos debemos únicamente a los españoles, especialmente a los más humildes que sufren consecuencias de las políticas de PP y PSOE, que están de acuerdo en todo, desde el reparto de los jueces hasta el reparto de los inmigrantes ilegales. Bueno, última hora. Vox romperá finalmente los gobiernos autonómicos. Depende a quién le leas. En 2 tweets que han retitubeado uno después del otro, ve 2 posturas diferentes. Porque dice, no rompe quien constata el incumplimiento, es decir, no rompe Vox, sino que
rompe el PP. Y aquí debajo ves Vox por España, Vox romperá finalmente. Entonces, ¿quién rompe? Por favor, aclaraos con los retweets, por lo menos. Rompe con el PP por aceptar el reparto de 400 menas en las comunidades autónomas y las que gobierna en coalición bajo órdenes de Feijóo. Buenísima demostración de respeto por vuestros votantes. Última hora, todos estos son retweets de Vox. Vox acusa a Feijóo de romper los pactos de gobiernos regionales y convoca a su cúpula de urgencia este jueves. Va a ser esta tarde. Una reunión en la que pues ahí se decidirá qué va a pasar. De hecho, mira, Antelo, este es el líder del Vox en Murcia, vicepresidente, es un tipo, bueno, que es para echarlo a comer aparte. Un día haremos un vídeo de este señor porque tiene algunas intervenciones que te tienes que reír. Nosotros cumplimos con nuestra palabra y con los españoles. A ver si es verdad. O sea, como después de hacer todo este vodevil, salgan y digan, oye, que no dimitimos, será de tener una cara dura y de demostrar un inmenso y eterno amor por los chiringuitos, que después habla tú de los chiringuitos feministas, LGTBI, no sé qué, de los que habláis constantemente. Después de decir, nosotros cumplimos con nuestra palabra y con los españoles, si no dimite después de decir esto, os va a caer la del atún, vais a ver. Y aquí Santiago Abascal dice también, y ahora las regiones del PP seguirán el mismo camino, diciendo que se van a admitir muchos inmigrantes ilegales cuando se admitió un reparto voluntario, que es infame, de 347 menores. Es que, en fin. Y esto es relevante. Juan García Gallardo, que simbólicamente es interesante porque fue el primer tipo que entró a un gobierno del Partido Popular en coalición con Vox, como os decía, en Castilla y León. Los primeros que se metieron en un gobierno gracias al moderadísimo Feijóo. Dice, nos traicionaron en la defensa del derecho a la vida respecto a prohibir el aborto. Nos han traicionado colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas. Nuestra generosidad ha sido infinita a pesar de los incumplimientos del pacto. Por respeto a mi partido, informaré sobre mi decisión después del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que es esta tarde. Esta tarde haremos otro vídeo para comentar cuál ha sido la decisión, pero tened en cuenta que si tú, después de decir este mensaje, además que es durísimo, de Juan García Gallardo, después de decir que nos han traicionado en la defensa, cosas importantísimas, en impedirle o prohibirle el aborto a las mujeres y en impedir que, bueno, haya un cierto reparto de menores migrantes sin padres ni madres que están saturados en Canarias. Bueno, pues esos son para él los grandes problemas de España en este momento. Nos traicionaron en esto, nos han traicionado en lo otro y han incumplido. Entonces, si tú dices que te han traicionado una vez, te han traicionado otra vez y que además han incumplido, no hay manera que después de estas tres frases, la última no sea un dimito, o me voy, o esto no es mi sitio. Porque si no lo dices de esa manera es que eres un incoherente y que se nota que estás simplemente ahí por la poltrona. A ver, que se notaba de antes. Juan García Gallardo Frinks. Que eres vicepresidente sin ningún tipo de cartera asociada, lo sabéis, ¿no? Que le dieron el cargo de vicepresidente, le dijo Mañueco, nombrado vicepresidente, pam, ahí lo llevas. ¿Algún tipo de trabajo asociado a la cartera de vicepresidencia? No sé, eres vicepresidente económico, vicepresidencia y sanidad, vicepresidencia y educación, vicepresidencia y... no sé... ganadería, no. Simplemente eres vicepresidente, sin trabajo. Más que ser vicepresidente. Bueno, pues después de todas estas traiciones, si tu decisión no es que me voy, es que entonces es que eres un hipócrita al que le encanta la poltrona que le han puesto. Así de claro. Juan Malameta aquí pone otra noticia del Mundo. Sabe bastante, tiene bastante información del PP. Juan Malameta dice: los varones del PP activan ya planes alternativos de gobierno para después de la ruptura de Vox. Se inmolan por miedo al vice. Resume un presidente del Partido Popular. Lo que os estaba diciendo antes, le tienen miedo a lo que viene a su derecha, pero es normal. O sea, al Partido Popular también le puso y por eso radicalizó su discurso cuando tenía al lado a Vox. Pues ahora a Vox le pasa lo mismo con Alvise. Y resulta, y esto es lo importante, que los varones ya tienen planes alternativos de gobierno. Es decir, que si se va Vox mañana, por lo menos tienen... Bueno, vale, pues, ¿qué teníamos aquí? Un vicepresidente, un consejero de Agricultura y otro no sé qué. Los sustituimos por este y a tomar por culo. ¿Qué pasa entonces? Que no van a tener mayoría para gobernar. Ese es el problema. Y pueden gobernar, sin mayoría. De hecho, Ayuso estuvo gobernando durante 3 años, del 19 al 21, 2 años y medio fueron más o menos, sin mayoría y sin aprobar ni un solo presupuesto durante mucho tiempo. Les estaría un poco sin cuidado. O igual Vox les aprueba presupuestos y todo, porque igual se hacen mucho los gallitos ahora, pero con tal de trincar algo son capaces de aprobarles los presupuestos. Pero que tampoco les preocupa demasiado ahora mismo a Vox. Lo que les obsesionaba era conseguir la investidura. Después de eso, pues veremos. Yo insisto, todavía estoy un poco
sin saber si se van a atrever del todo. Y bueno, quería comentar, en último lugar, una pequeña mención. Ayer no lo pude hacer en el vídeo que subí sobre Nacho Cano y sobre Ayuso, que salió a defender a Ayuso, a Nacho Cano, cómo no. Le persiguen porque es mi amigo, no. Le persiguen por tener a más de 10 inmigrantes mexicanos trabajando 10 horas al día por menos de 500 euros. Por eso les detenían. Bueno, en fin. Y entonces salió Ayuso a decir que si perseguían a Nacho Cano era porque España se había convertido en una dictadura stalinista. Y a las pocas horas de decir esa tontería Ayuso, resulta que aparece la noticia de la policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el gobierno del PP. En la documentación enviada a la Audiencia Nacional aparecen, por ejemplo, 122 consultas sobre Pablo Iglesias entre enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Es decir, que la policía estuvo espiando a los diputados de Podemos cuando gobernaba el Partido Popular con cosas como cuántas joyas tiene, qué viajes hace, se le puede sacar algo de sus cuentas de banco, cosas así, básicamente para intentar sacar información y acabar con los rivales políticos. Esta supuesta policía patriótica que estaba al servicio del Partido Popular y que les hacía el juego sucio. ¿Quieres hablar de stalinismo, Ayuso? O entonces no hables de tu novio, el defraudador, que dijiste que no había nada y después resultó que él mismo había confesado que había defraudado 350.000 euros. Entonces no hables de Nacho Cano, que le está pagando entre 300 y 500 euros a inmigrantes por trabajar más de 10 horas al día. Mírate un poco hacia adentro, mira un poco dentro de tu propio partido a ver si ahí encuentras el estalinismo, porque, de verdad, ¿qué es estalinismo? Preguntas mientras clavas tu pupila azul en mi pupila azul. Estalinismo, y tú me lo preguntas, Ayuso, estalinismo eres tú, en fin. Quería terminar con esto porque creo que es de recibo. Hablaremos más sobre este asunto, ¿eh? Pero a partir de aquí quiero escuchar vuestra opinión, quiero leeros. ¿Qué pensáis? ¿Va a romper de verdad Vox con el Partido Popular? ¿Se van a salir de esos gobiernos? ¿Van a abandonar sus bien pagadas y ya bastante asentadas poltronas en las que sus lustrosas posaderas llevan bastante tiempo ahí sin tener demasiado problema? ¿Lo van a hacer de verdad? Por ser los más racistas del barrio. Y sobre todo, ¿no os da vergüenza también que sea Vox el que rompa con el Partido Popular y no el Partido Popular el que rompa con Vox, con la extrema derecha? En fin, así es la vida, así es la política española. Os leo en los comentarios. Lo seguiremos comentando porque la decisión no está del todo tomada. Aunque con las cosas que están diciendo solo les queda una alternativa. Bueno, o dos. O salirse o tener la vergüenza y la cara dura más grande de toda España. Os leo en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la siguiente. Adiós.